Reunidos en la casa del Señor, hoy una gran solemnidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Ya dijimos que el Padre Dios se manifestó, se reveló en toda la creación. Y la mejor palabra que define a ese Padre Dios es el Padre Dios misericordioso, que se traduce en amor, es el Padre del amor. Se manifestó con su nacimiento el Hijo de Dios y Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre en las purísimas entrañas de María Santísima, quiso nacer como hombre para que desde nuestra humanidad rescatarnos del pecado y de la muerte. Y la palabra que lo define es la palabra redentor. Un redentor es el que pagó por mis pecados a precio de sangre. Mis culpas fueron pagadas en la cruz a precio del derramamiento de la sangre de Cristo. Y luego tenemos la manifestación en Pentecostés del Espíritu Santo de Dios y Dios mismo, que es el Dios vivificador, que le da vida a la iglesia. Es el Dios santificador, que hace que podamos cumplir con aquello de sean santos como el Padre del cielo es santo. Es el Dios unificador, que hace que la iglesia sea una, santa, apostólica, católica. Pero también es este Dios dínamo que nos pone en movimiento hacia la casa del Padre. Manifestado el misterio de la Santísima Trinidad, hoy podemos celebrar en grande esta solemnidad. Y nos prepara de una vez a la del próximo domingo, que es la del cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjate en tu boletín para que veas tu primera lectura de hoy, tomada del libro del Éxodo. Hay quien diga que lo escribe Moisés, es posible, no es posible, no importa. Es palabra de Dios y alabamos con ella al Señor. El Éxodo, que habla de la salida, de la liberación, un pueblo que estaba cautivo en Egipto y Dios lo liberó por puro amor. Tú y yo cautivos por nuestro pecado y Dios que por puro amor, igual hoy y ahora, quiere liberarnos también. En aquellos días, cuando leas eso, la primera pregunta que vas a hacerte es ¿y cuáles son aquellos días? Bueno, es que el pueblo se había rebelado ya contra Dios. Y esta vez lo hicieron de forma descarada. Un becerro de oro. Todos conocemos esa historia, no tenemos que repetirla. Construyeron un becerro, no para decir, por ejemplo, como Dios se fue y Moisés también y no nos atienden, vamos a hacer algo que nos recuerde a Dios en lo que Él vuelve. Si hubiesen dicho eso, por lo menos se podía aceptar porque era como un intermediario. No, como Dios se ha ido y nos ha abandonado y Moisés no vaga, vamos a hacernos un Dios. Y tomaron el oro, el barro, la paja, todo lo que encontraron por allí y construyeron un becerro y dicen, este es nuestro Dios Israel, que es la verdadera idolatría. Poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Sobre todo si ese cualquier cosa eres tú mismo, es otra persona, un hijo, tu esposo, tus papás, alguien a quien admiras demasiado que haces que ocupe el lugar de Dios, un vicio, una poca vergüenza o cualquier otra cosa. Todo eso son formas de idolatría. Bueno, pues como eso sucede, Dios convoca otra vez a Moisés y él sube al monte Sinaí. Consigo lleva las tablas de la ley o el decálogo, los 10 mandamientos. Y miren qué bonito corre el texto. El Señor bajó en la nube. Baja en la nube porque en el Antiguo Testamento se pensaba que era imposible ver a Dios cara a cara y seguir viviendo. Entonces, o se ponían un velo en la cara o Dios mismo se cubría con la nube. En el Antiguo Testamento, la nube es presencia de Dios. Dios se hace presente. Y se quedó con él allí. Era un Dios cercano, un Dios presente, un Dios amigo, un Dios que acompaña. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. Moisés aclamó al Señor, Dios mío, Señor mío, o como lo llamara en aquel momento. Pero quien toma la palabra realmente es Dios. Y Dios pasó ante Moisés proclamando. Dios hablando bien de él mismo. Mira lo que dice. Señor, Señor, se llama por su nombre. Dios compasivo y misericordioso. Lento a la ira, rico en clemencia y lealtad.
¿Qué está haciendo Dios? Pavoneándose, nada más lejos. Dios está revelando a este varón, revelándose de verdad lo que quiere hacer contigo. Te está diciendo, me está diciendo, si dejaras de mirarte en el espejo como si tú fueras Dios y empezaras a mirar a Dios como Dios es Dios, verías que mis características no son un Dios todopoderoso que destruye, que acaba, que hace llover fuego y azufre. Esas no son mis características. Verías que soy un Dios compasivo, misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad. Verías que tengo todos los motivos para acabar con este pueblo idólatra, que me han dado la espalda, que no han sido fieles, que no han cumplido la parte de la alianza, que buscaron dioses falsos, que en mi cara y con los recursos que yo le di hicieron otro dios falso. Tengo todas las razones para acabar contigo. Y sin embargo, lo que quiero es perdonarte, amarte, darte otra oportunidad, permitirte que camines en vías de salvación, que puedas salvarte tú y salvar a tu familia. Mírame no desde tus complejos y miedos y desde tu propio carácter y obrar. Mírame según tu Dios, tu único Dios, tu verdadero Dios. Mírame compasivo. Soy compasivo, misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. Mírame leal, mírame fiel. Cuando Moisés ve esa revelación de Dios en su esencia por la nube y en su palabra, se inclinó y se postró en tierra. Ojalá que tu vida, la mitad de tu vida, se viva de rodillas frente a Dios, inclinando el rostro frente a Él, postrándote para adorarlo. Y allí, cuando Moisés se postra, lo hace de esta manera: Señor, si he obtenido tu favor. Esa frase no nos es nueva, ya la habíamos oído de labios de Abraham, ¿se acuerdan? Moisés, Dios, Señor, si he encontrado tu favor, no pases de largo frente a mi tienda. Fue cuando entró el Señor a su tienda y su esposa Sarai, por aquel designio, le dio al hijo que tanto esperaba. Dice ahora Moisés: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Lo que Moisés pide es imposible, porque el que rompió la alianza fue el pueblo, no fue Dios. Que mi Señor vaya con nosotros. ¿Qué dice ahí? Que el Señor nos perdone como pueblo y como individuo. Y te pedimos perdón, dice, sabiendo que somos un pueblo cabeciduro, de dura cerviz. Señor, perdona nuestras culpas y pecados. Tómanos como heredad tuya. Eso, hermano, eso es lo que tienes hoy que convertir en oración antes de acercarte a comulgar. Es lo que debes hacer como examen de conciencia antes de ir a confesarte. Y sería muy bueno que todos nosotros en estos días que siguen nos confesemos bien, para entrar en el tiempo ordinario como soldados bien formados, bien preparados, revestidos de Cristo con la armadura en la mano y en la garantía que Dios sale con nosotros, que no es una lucha inútil y que sí podemos vencer a los enemigos del alma, al demonio, al mundo y a la carne. ¿Qué tenemos? Un Dios cercano, un Dios que se revela, que se deja conocer, que es compasivo y misericordioso, que escucha nuestra plegaria aunque no lo merezcamos, porque la verdad es que no lo merecemos, pero lo necesitamos. Y Él te advierte en su palabra, me advierte que Él no vino para los sanos, Él vino para ti y para mí, que por nuestros pecados nos hemos puesto de espaldas a Él y necesitamos regresar a su casa y a su presencia. Y entonces el salmo de hoy, que no es un salmo, porque está arrancado del libro de Daniel: a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú
que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Alabar a Dios, bendecir a Dios, glorificarlo, es propio de la iglesia verdadera. La alabanza que Dios quiere es la que emana de esos niños de pecho, los que aún maman. De esos Dios se saca una alabanza para Él. Cuánto más de tu corazón que Dios quiere que le pertenezca, porque hemos dicho, es el lugar donde Dios quiere venir a sentarse como su trono y que sea a la vez el estrado de sus pies. Cuando leemos la segunda lectura de hoy, muy breve pero muy interesante, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, es el capítulo 13, o sea, el final de la carta. Y es el mejor texto en torno al misterio de la Santísima Trinidad con las tres personas juntas. Hermanos, alégrense, trabajen por su perfección, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Leemos eso y suena tan bonito. ¿Sabías tú que en esta carta a los Corintios fue la carta donde Pablo más se peleó con la comunidad? Pero peleas fuertes, le dijo un poco de todo, pero a veces parecía con coraje lo que Pablo le decía. Y al final los consuela. ¿Los consuela Pablo? Parecería que los consuela Pablo, pero los está elevando a las grandes ligas. Porque cuando acaba de pedirle que se alegren, que trabajen por la perfección, que se animen unos a otros, que tengan un mismo sentir y que vivan en paz, para que el Dios del amor y de la paz esté con ustedes, salúdense mutuamente con el beso santo. Porque ahora Él va a saludarnos. Les saludamos todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿No fueron esas las palabras básicas con las que comenzamos la misa? Que la gracia del Señor esté con ustedes, todo eso. Esas palabras están arrancadas de ahí. Pablo nos hace saber que estamos siendo saludados por el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para que tú entiendas, bueno, un misterio es insondeable, ¿verdad? Explicarlo, si lo explicamos, deja de ser misterio. Pero según nuestra condición, que podamos entender que las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, un solo Dios, tres personas, son una comunidad de amor. Son tres manifestaciones distintas del amor del Dios Padre, y es la fuerza de ese amor del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Una comunidad de amor. Y que la meta es que yo me arrepienta, que pida perdón, que Dios me perdone y yo pueda participar de su gloria. Que te arrepientas, que pidas perdón, que Dios te perdone y puedas participar de su gloria. ¿Y cómo hacemos una cosa tan difícil? Descubre dentro de ti todo lo que sea el reflejo, la revelación de ese Dios Padre. Y si es el Dios Padre del amor, de la misericordia, ¿qué te toca hacer durante el resto de la tarde y el fin de semana y el año entrante? Ser compasivo, ser misericordioso, tratar a la gente con amor, morderte la lengua antes de hablar, pensar antes de hablar, no levantar calumnias, no mentir, no levantar falsos testimonios sobre nadie, no sembrar cizaña. Si eres el reflejo del amor del Dios Padre Creador, tu signo es el amor, tu bandera es el amor, y tu lengua tiene que ser lengua de iniciado, que alaba y bendice, no que miente y maldice. Pide al Señor, déjame descubrir dentro de mí todo lo que sea correspondiente al Dios Padre Creador. Déjame ver todo lo que tenga que ver dentro de mí con el Dios Hijo, que es Redentor, Salvador, para que yo vea todos los esfuerzos que me quedan por hacer para salvar a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos, a la gente con la que trabajo, a los hermanos de la iglesia, a mis sacerdotes y a mis consagradas. Dame las herramientas que tengo, que necesito para poder salvar a esa gente. La herramienta que Cristo usó fue derramar su sangre preciosa en la cruz. A mí me pide otra cosa, que sea testigo de ese derramamiento de sangre.
viviendo en santidad y siendo santo como Él es santo, en el amor que el Espíritu Santo profesa entre el Padre y el Hijo. Déjame ver todo lo que tiene que haber dentro de mí, de lo que es el Espíritu Santo, consolador. Y esa palabra sería suficiente, consolador, el paráclito, el defensor, el consolador. Y detente para que te cuestiones tú, de verdad, con la gente con la que te tocó vivir, ¿haces del que consuela o tú eres el que agrede, grita, pelea, maltrata, insulta, agravia, levanta calumnias, hace sentir mal a los demás, le saca en cara sus faltas en 3 segundos y al sentirte que tú eres más, que eres mejor, que estás por encima, humillas, haces burla? Porque la misión es ser el que consuela, porque es el Espíritu Santo que consuela. Si hoy en esta solemnidad yo tengo que reconocer, yo no soy el que consuela, yo soy el que maltrata. Entonces yo tengo que reconocer que no tengo las herramientas del Hijo. No puedo salvar a quien maltrato. Que no tengo las herramientas del Padre. No puedo decir que amo a la gente que aparto de Dios. Es una pregunta muy dura, muy fuerte, muy dolorosa, más que lo que Pablo le dijo a aquella comunidad. Yo soy el que consuela, el que lleva a la gente a Dios, o el que hace que la gente se vaya de la casa de papá. Señor, déjame descubrir dentro de mí esas gracias para ponerlas en función por lo que dice el Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabías que ese fue el lema de mi ordenación? Nunca se me olvida, fue el lema que escogí para ordenarme. Tanto amó Dios al mundo. Y luego viene el consuelo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. ¿Lo viste? Dios no te envió para juzgar, ni condenar, ni maltratar, ni agredir. No fue para eso. Ni para ser infiel, ni para ser borracho, ni para ser... No fue para eso. Dios te envió al mundo para que ayudes en el plan de salvación. Para que ejerzas tus 3 ministerios dentro del misterio de la Santísima Trinidad: el amor del Padre, la redención del Hijo y el consuelo del Espíritu Santo de Dios. El que cree en Él no será juzgado. El que no, ya lo ha sido. Pide al Señor: sí, creo en ti, pero aumenta mi fe. Libérame del juicio final. Dame las herramientas para vencer ya al demonio, al mundo y a la carne y aprender a vivir solo en santidad. Muéstrame tu rostro. Yo no quiero quedar entre los condenados por no haber creído. Yo quiero aprender a vivir entre los santos por haber creído. Para oír para mí las palabras que Isabel le dijo a María Santísima. Dichoso tú que has creído, porque sin duda lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y lo que el Señor te dice en fin de cuentas, ¿qué es? Que si aprendes a vivir en santidad, conociendo y cumpliendo su voluntad, y la muerte te sorprende en gracia, Él te resucitará en el último día y tendrás la herencia del reino de los cielos. Lo creemos de esa manera. Y solo nos falta decir, todo lo demás vendrá por añadidura.